¿Por qué las peores personas solo se acuerdan de ti cuando están en el peor momento de sus vidas? ¿Y qué harías si tu esposa te llamara desde la cárcel pidiéndote que la sacaras sin saber que tú ya conocías la verdad? Bienvenidos a Reddit Premium. Yo, su anfitrión, les traigo la historia de un hombre que recibió una llamada a medianoche. Su esposa había sido arrestada. Cuando llegó a la estación y preguntó por qué, la oficial le preguntó: ¿estás seguro de que quieres saber? El cargo era actos obscenos en vía pública. La habían encontrado con otro hombre detrás de un contenedor de basura en un callejón, haciendo exactamente lo que están imaginando. Él pagó la fianza. La escuchó mentir todo el camino a casa. Y después se aseguró de que esos cargos arruinaran cada aspecto de su vida. Preparen sus botanas y una bebida, porque satisfacción está por comenzar. ¿Por qué será que las peores personas solo se acuerdan de ti cuando están en los puntos más bajos de sus vidas? No les importas mucho fuera de eso, pero cuando necesitan tu ayuda y no hay nadie más a quien recurrir, ahí es cuando se acuerdan de ti. Es una locura para mí porque la persona en este caso es mi esposa, y no hay razón por la que las cosas tuvieran que llegar a este punto en primer lugar. Estoy desahogándome porque el dolor de la traición duele peor que cualquier otro tipo de dolor. Si no te ha tocado antes, no vas a entender realmente cómo se siente. Yo, de 28 años, he estado casado con Camila, de 29, por poco más de un año. Literalmente tuvimos nuestro primer aniversario hace apenas 6 semanas. Así de frescos estamos en esto. A pesar de que solo ha sido un año de matrimonio, no puedo decir que me sienta bien al respecto. Fue como si Camila cambiara bastante después de que nos casamos. Simplemente dejó de esforzarse tanto, lo cual era una locura para mí porque ella era una de las personas más dulces que había conocido antes de ese punto. Se volvió muy pasiva una vez que atamos el nudo. Y empecé a preguntarme si era uno de esos casos donde la persona siente que está a salvo solo porque ha cerrado el trato, como si el divorcio no fuera algo que la gente hace. De todas formas, hablé con ella sobre esto en múltiples ocasiones, pero la verdad es que muy poco cambió. Notaba un cambio leve por unas semanas, y luego volvía a su configuración usual, lo cual siempre me volvía loco. Además de solo quejarme de las partes que no me gustaban, trataba de ver si había una manera de que me dijera qué estaba pasando dentro de su cabeza porque sentía que probablemente había algo causando todos estos cambios en primer lugar. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes pueden adivinar que ella afirmó que todo estaba bien, como las mujeres tienden a hacer. Era increíblemente frustrante lidiar con eso. No vine aquí solo a quejarme del hecho de que ha estado molestándome en mi relación. Algo pasó, y eso fue lo que trajo todo esto a un punto crítico y me hizo descubrir exactamente qué estaba pasando. Ella me dijo que quería ir a visitar a una amiga suya que estaba en la ciudad por un tiempo. Se suponía que era una mujer, y me dijo que las dos querían ir a probar un nuevo restaurante que estaba en el centro de la ciudad. Vivíamos en un área menos concurrida, así que iba a hacer un poco de viaje para ella, pero no le importaba manejar tan tarde en la noche. Así que no tuve problema con que fuera. No era la primera vez que quería salir con amigas. Todo dio un giro para peor cuando mucho más tarde esa noche, recibí una llamada y era de ella. Inmediatamente supe que algo estaba mal por la forma en que estaba hablando. Le tomó algo de tiempo decirlo, pero dijo que había sido arrestada. Afirmó que todo era un error y que me lo explicaría cuando llegara. Le pregunté qué había pasado, pero se negó a decir, así que en pánico, salí de la casa de inmediato y me dirigí a la estación para ver qué estaba pasando. Cuando llegué, me enteré del monto de la fianza y del hecho de que había sido acusada de actos obscenos en vía pública, lo cual encontré muy extraño. Pensé que tal vez había tomado demasiado y potencialmente se había expuesto en público. Todavía estaba tratando de estar de su lado hasta ese punto, y aunque ella constantemente me estaba molestando con sus maneras en nuestro matrimonio alrededor de ese tiempo, le pregunté a la persona detrás de la ventanilla por qué había sido arrestada. Repitieron actos obscenos en vía pública, y les dije que sabía eso, pero quería saber exactamente qué había llevado a eso porque no me decía suficiente. Ella preguntó quién era yo, y cuando le dije que era el esposo de Camila, tuvo una expresión muy extraña en su cara. ¿Estás seguro de que quieres saber? Obviamente, decir algo así no va a hacer que quiera saber menos. Así que le dije que estaba seguro. Fue entonces cuando mencionó que había un tipo que también había sido arrestado. Los habían atrapado cogiéndose en un callejón. Aparentemente, los testigos fueron atraídos porque ella estaba haciendo mucho ruido en el proceso. Sentí como si mi cabeza fuera a explotar. Ya había inventado excusas para ella.
Ya había ideado una explicación porque no quería creer que realmente sería el peor escenario, pero claramente no tengo nada de suerte. Tuve que preguntarle a la trabajadora si estaba segura, y ella dijo que estaba 100% segura. Eso era lo que el oficial que hizo el arresto había dicho sobre la situación. Para ser honesto, no quería, pero todavía había alguna duda en mi corazón sobre lo que me habían dicho. Así que pagué la fianza y luego unos minutos después, ella fue liberada. Se veía sobria, y lo digo en ambos sentidos de la palabra. Era claro que había aprendido cualquier lección que se suponía que debía aprender de su tiempo en la cárcel. Probablemente había tomado 1 o 2 copas, pero estaba muy lejos de ser considerada borracha. Estaba muy callada, y no dijimos nada hasta que estuvimos en el auto y de camino a casa. Lo primero que hice fue preguntar dónde estaba su amiga, y su reacción inmediata fue, ¿eh? Aclaré que había salido con una amiga, y había terminado en la cárcel, así que quería saber dónde estaba su amiga. Ella afirmó que la amiga no sabía nada de lo que le había pasado. Le pregunté por qué no pudo haber llamado a la amiga en vez de a mí, y no tuvo mucho que decir además del hecho de que yo era su esposo y tenía el derecho de verla en su momento más vulnerable. Hubo mucho silencio después de eso hasta que le pregunté qué había pasado. Actué como si no supiera de qué la habían acusado. Eso fue un buen movimiento porque ella preguntó, ¿no te dijeron nada? Dije, no. Y como no somos personas que frecuentemente estamos lidiando con cárceles, ella no pudo decir si estaba mintiendo o no. No estaba familiarizada con el protocolo típico. Se sentó en silencio por aún más tiempo, y estoy seguro de que estaba ideando qué mentira podía contar que tuviera sentido. Yo y Alejandra estábamos tomando mucho en un bar cerca del lugar al que fuimos. Ya habíamos cenado, y decidimos tomar unos shots después, pero luego las cosas se pusieron un poco locas. La gente estaba peleando, y de alguna manera quedamos en medio. Mi blusa se bajó, y cuando salí corriendo del bar, había un oficial de policía literalmente afuera. Creo que estaba tratando de cumplir su cuota, así que me arrestó de inmediato por actos obscenos porque dijo que estaba desnuda. Solo le eché unas cuantas miradas mientras contaba la historia porque estaba manejando. Pero era tan obvio para mí cuánto estaba mintiendo. No había tenido mucho tiempo, así que era una historia de cobertura muy estúpida. Es tan obvio que ese tipo de situación nunca aguantaría en un tribunal, especialmente porque probablemente habría suficiente evidencia de lo que había pasado, especialmente con cámaras por todos lados en esos distritos de entretenimiento. No me molesté en señalar que sabía que estaba mintiendo. Quería hacerlo, pero prefería hacer eso cuando estuviera completamente preparado en vez de solo disparar a ciegas. Todo esto pasó literalmente ayer, y no creo que pueda mantener esto en mi cabeza por mucho más tiempo, así que decidí venir y escribirlo todo tan pronto como pude. Voy a tener que actuar en esto y el primer paso va a ser conseguir un muy buen abogado familiar. No creo que haya necesidad de que descubra la verdad primero. Ya sé que está mintiendo y que está tramando algo malo. Ha estado actuando muy extraño a mi alrededor desde entonces, así que sé que está escondiendo algo. Estoy seguro de que esta es la razón por la que ha sido una persona cambiada. Siempre hubo alguien más, incluso después de que nos casamos. Siempre tuvo un hombre de respaldo, y tal vez ahora desea estar con él completamente. Tendrá la oportunidad para eso pronto. Solo necesito ponerme en orden primero. Actualización. 1. Las cosas han avanzado desde que escribí mi última publicación, pero todavía no estoy en terreno seguro. Me reuní con un abogado de divorcios que parece una serpiente absoluta, y ese es exactamente el tipo de persona que estoy buscando. No estoy buscando jugar limpio. El día que lo conocí, le pagué para que pudiéramos empezar con los papeles del divorcio. Además de eso, quería asegurarme de tener evidencia objetiva de que Camila me había engañado, y la mejor manera de obtener eso era conseguir sus registros de arresto. De nuevo, no estoy constantemente lidiando con policía y cárcel en mi vida, así que apenas aprendí que los registros de arresto son públicos. Y con esa información, pude presentar el papeleo correcto y obtener una copia de sus registros de arresto del departamento de policía. Del oficial que hizo el arresto y 2 declaraciones de testigos, estaba claro que toda la historia que Camila me contó sobre una pelea de bar y salir corriendo del bar era efectivamente una sarta de mentiras. Digo, ya sabía eso, pero fue bueno tenerlo en forma física frente a mí. Ella no podría negarlo, especialmente con testigos ahí. La historia completa era que alguien había llamado a la policía porque podían escuchar y ver un contenedor de basura en un callejón moviéndose. Podían escuchar los sonidos de una mujer. Al principio, pensaron que podría ser algo más criminal, pero quedó claro después de un corto tiempo que era algo consensuado. Los testigos grabaron parte de ello, lo cual fue parte de lo que le mostraron al oficial que llegó.
Cuando caminó detrás del contenedor, vio a una mujer apoyada en él con las dos manos, su vestido levantado, y un hombre cogiéndosela por detrás. Ambos inmediatamente se cubrieron, pero ya era demasiado tarde. El oficial hizo que los dos fueran arrestados por actos obscenos en vía pública. Del registro, Camila aparentemente había dicho: «Te dije que no deberíamos haberlo hecho», para culpar al hombre por las acciones, como si ella no fuera una parte que consintió. No parecía estar muy preocupada por él cuando fui a recogerla. Así que supongo que se ofendió por el hecho de que los habían atrapado, y lo culpó a él. Iba a descubrirlo de ella porque una vez que supiera eso, sabía que iba a poder confrontarla una vez que los papeles del divorcio estuvieran listos. Una vez que estuvieron listos, decidí confrontarla y ella no lo vio venir. Empecé con el preámbulo. Ese día que te arrestaron, lo cual vi que instantáneamente la puso nerviosa. Estaba muy incómoda de escuchar eso. El día que te arrestaron, ¿qué dijiste que pasó de nuevo? Porque escuché algo muy diferente. ¿Puedes recontar tu versión? La manera en que lo dije dejó muy claro que sabía algo sobre lo que había pasado. Ella empezó a tartamudear. Creo que pudo haber olvidado los detalles de la historia que me había contado esa noche. Así que solo dijo: «Fue una pelea de bar y accidentalmente quedé expuesta». Le pedí más detalles, pero no quiso decir mucho más que eso. Así que no la presioné porque la iba a exponer de todos modos. Escuché algo muy diferente. Escuché que te estaban cogiendo en un callejón detrás de un contenedor de basura. ¿Te importa decir algo sobre eso? ¿Quién dijo eso? No podía negarlo. Solo quería saber cómo me había enterado. Así que le dije que fue la policía misma quien me dijo. Y me dijeron el mismo día. Ella abrió la boca para decir algo, pero la corté de inmediato. Le dije que también tenía el registro de arresto, el cual corroboraba lo que dijeron. En un punto, pude verla desinflarse, como si se hubiera quedado sin opciones para mentir. La había atrapado, y ella lo sabía con certeza. No dijo nada hasta que le dije que debería explicarse. Estaba muy vacilante porque, obviamente, era el tipo de cosas que un esposo nunca quiere escuchar. Tuve que seguir incitándola hasta que habló. Es un tipo. Lo conozco desde hace un tiempo. Sabía que yo le gustaba, pero nunca había pasado nada entre nosotros. Siempre mantuve esa distancia. No le creí en eso y lo dije. Señalé que había mentido sobre con quién iba a salir, así que no había razón para que creyera que había mantenido las cosas tan platónicas todo este tiempo. Fue una coincidencia que lo encontré en la ciudad. De hecho, salí con Alejandra. Le pregunté si Alejandra diría lo mismo si la llamaba en ese momento, y le hacía un montón de preguntas sobre la noche. Se veía asustada, y no estuvo de acuerdo con entusiasmo. Así que supe que había estado mintiendo otra vez. Solo sacudí la cabeza hacia ella. Le dije que continuara con su historia, y pareció que finalmente estaba diciendo la verdad esta vez porque no era favorecedora hacia ella. Dijo que se suponía que debía regresar a casa, pero él quería que ella fuera a su casa con él. Ella dijo que no podía porque yo estaría esperándola. Él sugirió que lo hicieran en su auto. Ella dijo que no. Luego, él dijo que podían encontrar algún lugar apartado, y que a ella le gustaría la adrenalina de saber que los podrían atrapar. Ella afirmó que dijo que no inicialmente, pero él la convenció, así que buscaron algunos lugares y se decidieron por el callejón. Ahí fue donde lo terminó porque sabía que yo sabía el resto. Le pregunté si el tipo usó protección. Ella dudó antes de decir que sí. No lo creí, pero estaba genuinamente demasiado cansado para empezar a interrogarla más de lo que ya había hecho. Era suficiente que sabía que era mentira. No tenía que hacerla decírmelo. En ese punto, muy calmadamente le dije que iba a tener que empacar sus cosas e irse de la casa. Su boca se abrió, pero supe que se dio cuenta de que no podía pelear. Era un departamento rentado, así que podría haberlo dejado ir, pero está en una buena parte de la ciudad y cerca de mi trabajo, así que no iba a cedérselo a ella, especialmente después de lo que había hecho. Se levantó y sin decir nada más, empezó a empacar sus cosas. Una cosa es engañar a tu esposo, pero otra cosa es hacerlo en público, ser atrapada por gente, y luego ser arrestada por ello. Llamarme para que pagara su fianza fue el insulto máximo, y genuinamente no puedo entender por qué no llamó a su amante. Olvidé preguntarle entonces, y probablemente no me molestaré. Le han entregado los papeles, así que todo lo que estoy esperando ahora es que el proceso de divorcio se finalice para poder seguir adelante con mi vida. No he estado casado con ella lo suficiente como para que esto me destruya. Además, ella ya estaba siendo una bruja durante el matrimonio, así que no me importa que esté fuera de mi vida. Al menos no me importa tanto. Hay una parte de todo esto que duele. Pero, ¿qué puedo hacer? Noten cómo cada capa de su historia se fue derrumbando. Primero fue pelea de bar,
Después fue coincidencia que lo encontré. Luego, él me convenció. Siempre hay alguien más a quien culpar, nunca es ella. Y ese detalle de que le dijo al policía, te dije que no deberíamos. Hasta en el momento del arresto estaba buscando a quién echarle la culpa. En fin, vamos a continuar con la actualización final. Actualización 2. Finalmente llegué al final de toda esta saga en mi vida. No puedo creerlo porque en algunos puntos realmente sentí que el final no estaba cerca, pero finalmente está frente a mí, y no puedo expresar lo feliz que estoy de finalmente haber terminado con esto. Voy a tener que hacer mucha reconstrucción, especialmente en el sentido emocional, pero lo lograré. Estoy seguro de eso. El divorcio salió bastante bien. Diría que salió a mi favor tanto como cualquier divorcio podría. Hemos estado casados por tan poco tiempo que la pensión alimenticia no es algo de lo que tenga que preocuparme. Y eso me hace súper feliz. Incluso si se hubiera otorgado, habría estado apenas pagándola por hasta medio año. Ella se llevó la peor parte en ese asunto. Además de eso, también pude quedarme con el departamento, lo cual es otra manera en que ella no se benefició de la separación. Ella recibió algo de dinero, pero no somos las personas más ricas del mundo, así que no es una cantidad que me quite el sueño. Puedo recuperar unos cuantos miles con mucho trabajo duro. No voy a ser detenido por una mujer tampoco. Ella claramente no estaba feliz con la manera en que el juez resolvió las cosas. Yo estaba feliz con lo que obtuve porque estaba claro que había elegido al abogado de divorcios correcto. En cuanto a Camila, me aseguré de que los cargos que ella se ganó con sus propias acciones terminaran arruinándole la vida. Se supone que debe revelar si ha habido algún cargo de cualquier tipo en su historial policial. Ella no hizo eso, probablemente por lo vergonzoso que era. Me aseguré de dejar un dato anónimo para ayudar a sus empleadores a saber eso. Fue meses después del hecho, así que estaba claro que ella no tenía intención de decirles. Además de eso, me aseguré de compartir la información con un montón de sus amigos y familia. Ella no es completamente tonta, así que cuando su trabajo la llamó preguntando sobre eso sin decirle que alguien les había dado el dato, ella sospechó de mí. La despidieron por eso, y me enteré porque me llamó para preguntarme qué había hecho. Insistí en que no había hecho nada, y no sé si me creyó o no, pero ella no tiene el monopolio de mentir. Yo puedo hacerlo tan bien como ella. En cuanto a la familia y amigos, un montón de ellos me bloquearon por lealtad a ella. Y está bien. Sin embargo, en el fondo, saben el tipo de persona que ella es, y eso es suficiente para mí. No quiero que ella pueda actuar como si fuera la víctima en todo esto porque no lo es para nada. Es una tramposa descarada, y es importante que la gente sepa eso. Lo bueno es que algunas de sus personas sí simpatizaron conmigo, lo cual es suficientemente bueno. Estoy seguro de que las cosas no serán iguales, porque ¿quién quiere a una infiel tan cerca de sus esposos? Eso es todo para mí. Estoy feliz de haber terminado con el dolor de cabeza que ella me trajo. Le di duro y le di a por lo menos un blanco, así que está bien. Me las arreglaré con eso y espero que ella reflexione sobre lo que hizo. Llegamos al final de esta historia. Hay algo casi poético en cómo Camila terminó destruyéndose a sí misma. No fue él quien la atrapó engañándolo. Fue la policía. No fue él quien la obligó a mentir. Ella eligió inventar esa historia ridícula de la pelea de bar. Y no fue él quien la hizo esconder sus cargos al empleador. Ella solita cavó cada uno de esos hoyos. Él simplemente se aseguró de que cayera en todos ellos. Lo que más me llama la atención es el descaro absoluto de llamarlo a él para que pagara la fianza. Tenía un amante ahí mismo, arrestado junto con ella, y ¿a quién llama? Al esposo que estaba traicionando, porque sabía que el esposo era confiable, sabía que el esposo iba a responder. El amante era para la diversión, el esposo era para resolver problemas. Esa es la mentalidad de alguien que ve a su pareja como un recurso, no como una persona. Y esa excusa de él me convenció, por favor. Una mujer adulta de 29 años no es convencida de tener relaciones en un callejón detrás de un contenedor de basura. Ella quería hacerlo. Le gustó la idea. Y ahora quiere que creamos que fue víctima de persuasión. El único error de él fue casarse con alguien que claramente ya tenía un pie afuera desde el principio. Pero al menos aprendió rápido. Un año de matrimonio es doloroso de perder, pero es mejor que 10 años descubriendo lo mismo. Moraleja de esta historia. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créele la primera vez. Y si no te lo muestra, a veces la vida se encarga de revelarlo por ti, en un callejón, con testigos y con un reporte policial. ¿Qué opinan de esta historia?
Déjenmelo saber en los comentarios. Si les gustó este video, dejen su like y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video.